Esta noche continuamos con nuestro estudio sobre el pacto sagrado. Estamos hoy en la parte número 8 de este importantísimo tema que nos está ayudando a alcanzar los mundos espirituales a través de entender las acciones físicas que desarrollamos en el Olam Hasé, en el mundo presente, y que nosotros desarrollamos en el mundo de la acción a través de diferentes formas que pueden ser llamadas ritos o acciones corporales que nos recuerdan a nosotros realmente los estados del mundo espiritual. Vamos a continuar hoy siempre con el mismo tema, y sobre todo para comprender acerca de las palabras del santo Rebbe Nachman de Breslov, que nos habló también con respecto al pacto sagrado. Y como dijimos, en el mundo corporal se refiere al acto de la circuncisión que lleva a cabo todo varón judío al octavo día de nacido, o si no logró llevarlo a cabo durante ese tiempo, entonces hay todavía tiempo, o hay un chance para que el individuo lo pueda hacer y pueda entonces corregir físicamente en su carne, establecer la señal y de esta forma determinar que es un hijo de Elohim, que es un hijo de Israel. Pero también esto nos ayuda a entender entonces que en el nivel corporal de esa forma tenemos que hacerlo, o de esa forma se ha estado haciendo, pero que de igual manera tiene esto que tener una implicancia en el mundo espiritual. En el punto número 14, sobre lo que decía el santo Rebbe Nachman de Breslov, decíamos ayer, para recordar un poco, lo último que dijimos, que la caridad dada en secreto es una corrección para la emisión nocturna. Y hablamos que el estado de la caridad, el dar caridad, significa dentro de los mundos espirituales el que yo pueda suplir la falta, la carencia que tiene mi prójimo, y que yo pueda entonces ayudarle a él de esta manera a poder encontrarse con el Creador, suplir la carencia y la falta de alguien, lo que el profeta Yeshayahu decía cuando hablaba allá en el capítulo 58, que este es el ayuno que yo escogí. No se refería al ayuno corporal que nosotros realizamos. Indudablemente que podemos hacerlo, y tiene también su contraparte en la sanidad metafísica, y tiene su beneficio. Pero realmente cuando los profetas hablaron para poder descifrarnos o poder descodificarnos en nuestro lenguaje las cosas secretas del mundo espiritual, que es lo que ellos querían que entendiésemos por medio de esos actos corporales. Y nuestros antepasados tuvieron que pasar por ese proceso, y fueron duros los procesos para poder alcanzar la luz, para poder conectarse con el Creador. Pero todo eso que ellos hicieron, lo hicieron prestándonos un favor a nosotros, porque en el día de hoy no tenemos que pasar por todos los estadios por los cuales ellos tuvieron que pasar, por todos esos procesos, sino que ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener un método de corrección, un método más acorde a nuestra generación, y un método que nos conecte de una manera directa con el Creador. No quiero decir con esto que vamos a dejar de hacer ciertas acciones en el mundo corporal. De hecho, las perfeccionamos y las hacemos mejor, pero eso también indica que no vamos a hacerlas como las hacíamos antes, sino que ahora las cosas que hacemos como acciones corporales tienen un significado profundo en la espiritualidad, y nosotros sabemos entonces por qué estamos llevando a cabo todas estas acciones, y no partiendo de la ignorancia, sino del conocimiento apropiado de las mismas. Entonces, cuando yo suplo la necesidad de otro, y eso se llama caridad, cuando yo suplo la falta de otro, entonces estoy ayudándole a él en el caso, le estoy ayudando a él
a que obtenga aquello que no puede tener por sí mismo porque no está en la capacidad de tenerlo, y él no tiene los recursos o los medios para realizar el llenado, o sea, lo que él necesita, para suplirse lo que él necesita. Y cuando yo hago eso, entonces eso puede ser llamado de manera espiritual una redención. Entonces él, en ese momento, cuando yo le suplo su carencia, su falta, y entonces le lleno esa carencia y esa falta, y entonces ese deseo haya su placer, haya su satisfacción, y entonces el individuo se encuentra contento. Estoy hablando a nivel corporal. Lo mismo sucede entonces cuando nosotros realizamos la caridad en el mundo espiritual y nosotros venimos y absorbemos el deseo de otro, la carencia, la necesidad y la falta del otro, y le suplimos esos atributos que a él le hacen falta, que él no tiene, de los cuales él carece, y entonces nosotros le estamos transfiriendo a él esos atributos, le estamos llenando el vacío que se encuentra dentro de sus vasijas, y entonces desde ese momento le estamos ayudando a él a la corrección. Entonces evitamos el desperdicio involuntario o la emisión nocturna de la fuerza vital de él, porque entonces ya él no va a seguir utilizando sus fuerzas como un robot de manera voluntaria o de manera involuntaria para conectarse con el sistema impuro. Entonces le estoy ayudando a que no derrame su fuerza vital, esa energía, que no la malgaste, no la desperdicie, sino que ahora la ocupe o sepa en qué momento o para qué va a utilizar su fuerza vital, que es declarada aquí como la emisión de semen, y entonces el individuo va a poder en ese momento entrar al nivel de otorgamiento, porque va a empezar a colocar toda su fuerza por la corrección de su alma, por alcanzar los mundos espirituales, hasta que él pueda subir por el Parsá, y entonces una vez que suba por el Parsá, él pueda recibir realmente la luz o la fuerza o los atributos o la energía, o como decimos, todos los atributos, toda la luz de la Sefirot, de las 9 Sefirot que están por arriba de este mundo, y entonces él comienza a recibir lo que se le llama la esencia del creador, que viene a través de Zeirampín. Y entonces es ahí cuando la vasija se une con la luz, el cli con la luz, y se forma entonces un matrimonio perfecto, en el cual entonces todo lo que el individuo comience a generar en el mundo físico no sea a manera de derramar el semen en tierra, no sea a manera de derramar su fuerza vital de una manera innecesaria, que no produzca un fruto, que no fructifique, en otras palabras, que no multiplique, que no hincha. Y eso fue el primer mandamiento que al hombre se le dio, de fructificar, multiplicar, hinchar la tierra, y ahora él lo puede hacer de la manera apropiada, sabiendo que toda energía, toda fuerza que emane de él, toda virtud que salga de él, no va a caer, no va a ser para alimentar el sistema impuro, sino que va a ser para alimentar el sistema puro, de manera que entonces las almas que están en este mundo puedan también ser llenadas, y también se les pueda sufrir su carencia y su necesidad y su falta, o sea, el vacío que tienen. Punto número 15, siempre de las citas del Santo Rebbe Nachman de Breslov: la depresión y la ansiedad son la causa principal de la inmoralidad sexual. El fundamento del pacto reside en el regocijo. El Santo Rebbe Nachman de Breslov nos coloca dos cosas que son la causa principal de la inmoralidad. O sea que la depresión y la ansiedad son el efecto de la causa, pero que el fundamento del pacto reside en el regocijo, en la alegría. Entonces, una mitzvah, dicen los rabanín, es siempre estar alegres, no podemos estar tristes. Mitzvah gedola. Entonces, cuando la depresión y la ansiedad atacan al individuo, entonces el individuo cae como efecto en la inmoralidad sexual.
O sea que la depresión y la ansiedad son la causa. El efecto de la depresión y la ansiedad es la inmoralidad sexual, para aclarar un poco más y corregir. La depresión y la ansiedad son la causa y el efecto es la inmoralidad sexual. O sea, las diferentes desviaciones o perversiones o parafilias que indicamos anteriormente, en las partes anteriores. Y esto lo vemos en el mundo físico, pero no entendemos en la corporalidad a qué se debe tanta inmoralidad sexual y no sabemos de dónde se origina, no conocemos la raíz. El santo Rebbe Nachman de Breslov nos está diciendo cuál es la raíz de todo de este problema, que es la depresión y la ansiedad. Ahora, también el individuo vemos que hay depresión y que hay ansiedad. Y a veces nos toca esos casos, y nos ha tocado también casos similares de depresión y de ansiedad, pero no sabe la gente realmente cuál es el origen también de la depresión y la ansiedad. Ahora, ¿dónde se gesta la depresión y la ansiedad como causa principal de la inmoralidad sexual? ¿Dónde se gesta la depresión y la ansiedad como causa principal de la inmoralidad sexual? En este mundo físico. Entonces, en la corporalidad sabemos, y todo lo vemos como causa, vemos la depresión y la ansiedad como causa y también la inmoralidad sexual como causa. Pero ahora estamos aprendiendo que la inmoralidad sexual es más bien un efecto de la depresión y la ansiedad que se generan en este mundo físico, en este mundo corporal. Pero entonces hay que buscar la raíz de estas cosas en el alma. Como hemos dicho, no hay cuerpos enfermos, sino que hay almas enfermas. Entonces todo radica en el alma. Entonces hay que entender primero que es una depresión en el mundo físico y que es una ansiedad en el mundo físico, en el mundo corporal. La depresión en el mundo corporal, según la medicina, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y la ansiedad es catalogada como la conmoción, la intranquilidad, el nerviosismo y la preocupación. Entonces, cuando un individuo tiene estos síntomas, este individuo puede ser presa de la inmoralidad sexual y puede ser llevado a cometer la inmoralidad sexual, que ya dijimos que es la perversión o la parafilia en las diferentes conductas y prácticas sexuales que se llevan a cabo por el individuo que tiene este desorden, que viene este desorden mental. Ahora, este trastorno mental frecuente que se le llama depresión, entonces le produce tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En el mundo espiritual estas cosas las podemos entender de una manera no tan sencilla, pero vamos a tratar de que ustedes las entiendan. Esto es cuando el alma pierde todo interés en las cosas espirituales, a partir de que el alma no se le permite el desarrollo espiritual. Entonces el alma va apagándose, el alma va siendo encerrada, vamos a decirlo, en un prepucio, en una orla, la vamos envolviendo, está en una envoltura. Entonces el alma no puede salir de ahí, el alma no se le permite brillar con toda la luz que recibe, porque el kli, el deseo, o sea, el deseo, en este caso el cuerpo, no le permite al alma el que pueda realmente unirse con el deseo, para que el deseo sea el deseo apropiado, o como decimos, el deseo kosher, el deseo realmente que se ha llenado. Entonces, cuando esto sucede, el individuo comienza a relacionarse con el sistema impuro, a tal grado de que el individuo comienza a realizar acciones en este mundo que le producen placer, que le producen satisfacción, que le aumentan el ego, que le hacen exaltar su orgullo, y entonces el individuo empieza a experimentar un apetito pervertido por las cosas de este mundo. Y cuando esto ocurre, entonces, ¿qué sucede? Que el individuo va experimentando todo ese tipo de placeres, que el individuo va experimentando todo ese tipo de satisfacción, el individuo va creyendo entonces de que va por buen camino, porque las keipot femeninas y masculinas
que está en el sistema impuro, le están haciendo creer eso, entonces el individuo pierde completo interés por las cosas espirituales. De hecho, en esa envoltura que se encuentra el alma, si el alma cuando viene a la tierra, cuando el alma nace en un cuerpo aquí en la tierra, no recuerda, se le pone un velo para olvidar su estado anterior. Imagínense cómo será cuando nosotros venimos y también la envolvemos, la colocamos en una envoltura, llamémosle orla, prepucio, y no permitimos entonces que ella pueda realmente dirigir la vida de nosotros, esta chispa divina que el Creador dio, esa fuerza vital. Entonces sucede que el individuo va satisfaciendo, se va hallando placer en todas las cosas de este mundo, pero llega un momento en que el individuo ya no le interesa más, porque se da cuenta que las cosas de este mundo no le producen placer, se da cuenta por sus 5 sentidos que ya él ya no quiere nada absolutamente de aquí. Entonces cae en un estado de depresión, o sea, falta de autoestima, sentimiento de culpa porque posiblemente haya hecho algo que va en contra aún de las normas establecidas y de las normas de la naturaleza, lo que le llamamos la ley de la naturaleza, que nos indica de que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Entonces el individuo comienza a tener un trastorno dentro de su mente y hasta pierde el apetito o pierde el sueño, se siente cansado, ya no se concentra, solo es tristeza, pierde interés por todo. En todos los niveles de este mundo los pierde. En ese momento el individuo entonces cae en ese estado de depresión y de ansiedad, porque se empieza a preocupar, se muestra nervioso e intranquilo, y ese estado lo puede llevar entonces a cometer actos inmorales, porque es un desequilibrio mental el que él tiene y hay que ayudarle a tratar este asunto. Entonces en los mundos espirituales es lo mismo. Como el alma no ha recibido la cantidad de luz, porque el alma, voy a tratar de que ustedes me entiendan, el alma cuando está en comparación con el cuerpo, el alma, ella está en un estado de otorgamiento, y como el alma no tiene el deseo de recibir, al alma solamente recibe la transferencia de la luz que viene de arriba, es un contenedor de la luz, pero no es una vasija del deseo de recibir, como nosotros le llamamos, porque el alma y el cuerpo a nivel físico, o sea, tenemos la mente, la vestidura del alma, y tenemos el cuerpo. Entonces la mente, que es la vestidura del alma, necesita realmente ella recibir, ella tiene que experimentar el deseo de recibir, para que entonces ese deseo de recibir pueda ser llenado con atributos del mundo espiritual, y entonces el cuerpo pueda accionar esas cosas y haya placer en esas cosas. Pero como el cuerpo no le ha permitido, los 5 sentidos físicos no le han permitido a la mente el poder llevar a cabo esto, entonces ahora pierden interés por todo. Entonces ahora es el trabajo cuando el individuo cae en ese trastorno mental. Y entonces si el alma no recibía, si el alma, imagínense, tiene la luz pero la mente no la recibe porque el cuerpo perdió el interés, entonces el individuo se encuentra en una situación que le podemos llamar al borde del abismo, está al borde del Gehinnom, y el individuo está próximo a caer en el Gehinnom, y cuando cae en el Gehinnom es cuando comienza a hacer todas esas suertes de inmoralidades sexuales, de diferentes conductas sexuales prohibidas en este mundo. En el mundo espiritual es cuando el individuo entonces cae completamente en el sistema impuro, y él expresa de todas las kelipot, tanto masculinas como femeninas, y entonces ellas hacen con él a su antojo, y por lo tanto el individuo en ese estado en el que se encuentra no puede salir, hay que sacarlo de esa situación. Entonces el fundamento del pacto reside en el regocijo. ¿Qué hay que hacer entonces con esta persona que cayó en la depresión y la ansiedad y luego cae en la inmoralidad sexual? O sea, que se ha desenfrenado en el sistema impuro. ¿Qué se puede hacer con ella? Solo hay una manera de poder sacarla de ahí, y eso es cuando nosotros o cuando él mismo entiende que necesita ayuda de lo alto y necesita entrar en el pacto.
donde se encuentra el regocijo, la alegría, pero para eso nosotros tenemos primeramente que conocer bien, tener la preparación adecuada o apropiada para que podamos nosotros entonces llevar a cabo este rescate de este individuo que ha llegado a esos límites, que ha llegado a tocar fondo y que está en el lodo cenagoso, como lo dice el salmista David, y está en valle de sombra de muerte, y ahí está caminando, y entonces hace un pacto con la muerte y ha dejado el pacto con la vida. Entonces hay que sacarlo de ahí, pero para eso él tiene que residir en el fundamento, en Yesod. Él tiene que estar en Yesod para poder lograr ese estado de regocijo y de alegría y de felicidad, y eliminar la depresión y la ansiedad, y por lo tanto no cometer inmoralidad sexual, sino que tener una conducta sexual, una relación sexual apropiada, un sibuk, de manera que ese sibuk sea perfecto y ese sibuk sea realmente un sibuk limpio, que le permita unirse al sistema puro. Para eso necesitamos nosotros entonces entender realmente por qué estamos estudiando hoy lo que es el pacto sagrado, por qué hemos entrado en este estudio, porque necesitamos entender el nivel de Yesod dentro de las Sefirot que están en Malhut, para luego recibir también la conexión con todas las Yesod que están en las demás Sefirot y que están en los demás mundos, porque están en ocultamiento debido a que no he percibido al Creador como debía haberle percibido. Entonces la solución es la que sigue diciendo el santo Rebbe Nachman de Breslov en la siguiente cita: la leche que bebe una criatura cuando se alimenta del pecho puede tener efecto decisivo en su conducta sexual más adelante en la vida. Si se contrata una madre de leche para el bebé, es esencial que se trate de una mujer buena y piadosa. Una criatura que tome el pecho de una mujer de moral sexual relajada puede verse sobrepasado por las tentaciones sexuales más tarde en su vida. Una mujer piadosa y honesta tendrá el deseo necesario y suficiente como para cumplir el mandamiento de Dios. Tosafot Avodat Zarah 11b y 11, 1 y 4. Nos dice aquí entonces esta cita que la leche que bebe una criatura es la que decide su conducta sexual más adelante en la vida. O sea, ¿a qué va a estar más inclinado? ¿Al bien o al mal? ¿Qué es esta leche que bebe una criatura cuando se alimenta? Hay dos estados que se gestan, aquí en Malhut, y en esos dos estados que se gestan en Malhut hay un estado que se llama el estado de Nukba, y en el estado de Nukba hay también dos estados: el estado de Gadlut, que es pequeñez, y el estado de Gadlut, que es grandeza. Entonces el niño, la criatura, en este caso nosotros, la creación, estamos en el estado de pequeñez, y cuando estamos en el estado de pequeñez, de niñez por decirlo así, necesitamos entonces realmente saber de que el alimento que estamos recibiendo venga del pecho apropiado, de la madre apropiada, y que tiene que ser una mujer buena y piadosa. Entonces cuando nacemos somos niños, eventualmente que sí, y crecemos. Si los padres de la criatura, estoy hablando en términos espirituales ahora, si los padres de la criatura le propician al niño un entorno saludable, un entorno espiritual donde él pueda desarrollar su espiritualidad, pueda hacer que su alma tome el control de su deseo, de su cuerpo, de su de su cli, de lo que le llamamos el deseo de recibir. Entonces el niño va a ser alimentado de una manera correcta, y va a poder entonces, cuando esté grande, va a poder continuar en ese camino. Por eso Salomón decía, instruye al niño en su camino, que cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si recibe la educación correcta, la educación apropiada, integral, entonces el niño va a crecer de una manera saludable. Y por lo tanto, cuando me refiero de una manera saludable, me estoy refiriendo
a que va a ser una persona piadosa, una persona justa, una persona buena. Cuando me refiero a que el niño va a ser saludable, es que el niño va a tener shalom, el niño va a tener paz, va a tener integridad. Este niño va a ser bueno porque este niño va a tener espiritualidad. A eso me refiero con un niño que realmente está siendo bien instruido, que está en el lugar apropiado. Ahora bien, si el pecho del cual el niño recibió su alimento no es el de una mujer buena y piadosa, sino de una moral sexual relajada, entonces el niño más tarde en su vida va a ser víctima entonces de las tentaciones sexuales. Tiene que ser una mujer piadosa y una honesta. Entonces yo creo que entiendan estos dos puntos. Donde nuestra parte femenina, nuestro tributo femenino, en este mundo de Asia y por debajo del mundo de Asia, ¿dónde lo tenemos conectado? A la mujer piadosa y virtuosa, buena y con buena moral y espiritual, o lo tenemos conectado con la mujer de una conducta relajada, de una conducta moral sexual relajada. Eso lo determina. Entonces, cuando el individuo busca los sistemas diferentes que se han creado dentro de la religión para poder conectarse con el Creador, para entrar a percibir al Creador, entonces la gente se está equivocando, porque los sistemas que últimamente están en este mundo, dentro de lo que le llamamos la religión, estos sistemas han demostrado ser sistemas ineficaces, sistemas que no han producido realmente un individuo que pueda realmente ser alguien que brille como una estrella en el firmamento. O sea, la generación que tenemos y que viene y que está en este mundo, la generación que busca su conexión con el Creador, y las personas que ya están buscando la conexión del Creador por un camino que es un camino que es fuera del camino de la Kabbalah, ellos están creyendo que realmente a través de ese sistema están siendo alimentados de la forma correcta, y por lo tanto sus hijos, su generación será generación de bendición, pero nos damos cuenta más tarde en la vida que no es así. Y eso es lo que se ha dado cuenta la generación, que todos los sistemas religiosos que se inventaron en este mundo hasta el día de hoy no han hecho, no han producido, o sea, no han generado una generación honesta, ni una generación que obedezca los mandamientos de Dios, ni una generación que tenga respeto por las cosas espirituales, sino una generación que se ha desvinculado por completo del mundo espiritual, una generación que solamente, constantemente su pensamiento es para el mal, y constantemente su deseo es estar satisfaciendo su propio ego. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta entonces que la leche es adulterada que le han dado a la criatura, hablo en términos espirituales. Entonces esta criatura ha bebido de una leche de una mujer de moral sexual relajada, de alguien que está divorciada por completo del padre, de alguien que es una usurpadora realmente, y a esta mujer se le llamó siempre Lilith. O sea que el gobierno que está siendo ejercido sobre estos sistemas se llama el gobierno de Lilith. Por lo tanto, nosotros tenemos que beber de la leche espiritual, de esta leche que habla aquí esta cita de Avodah Zarah 11b. Tenemos nosotros que beber entonces de la leche que emana del estado de la Sefirá de Binah, allá, que es la que está conectada con Jokmah, que es papá. Y esa leche o esa luz que emana, esa luz que reforma, que emana del estado de Binah, desde Galgalta Beinai, desde la vasija de otorgamiento, es esa la leche que yo necesito realmente ingerir, porque esa es la leche que me va a ayudar a mí a ser una criatura con el deseo de recibir, pero para otorgar. O sea, con el deseo de recibir para otorgar, o sea, para hacer el bien a las criaturas, para producir bien a las criaturas y ayudar a la creación a que haga lo mismo, a lo que nosotros le llamamos amor al prójimo. Entonces, si ustedes están viendo este punto, se dan cuenta de que de eso nos está hablando esta cita, y por eso necesitamos realmente saber de qué fuente estamos nosotros realmente obteniendo nuestro alimento. Si del otro lado, que es la Sitra Achra,
o si la estamos tomando realmente de la Santa Shekinah que viene del estado de Binah, de la Madre Superior, si realmente la estamos absorbiendo del lado de Or Hasidim, para que nosotros realmente podamos, de hecho, cumplir con los mandamientos del Creador y seamos una persona, realmente seamos personas honestas. Ahora, ¿quiénes han fracasado en esto? ¿Quiénes son los que no han hecho las cosas como deberían haber sido hechas? Entonces sigo leyendo estas citas importantes que he querido compartir con ustedes y que están en este compendio. Escuche bien. Hoy la publicidad y la fama tienden a ensalzar figuras falsas. La arrogancia de los falsos líderes impulsan la inmoralidad sexual a un plano sin precedentes, con la consiguiente caprichosa destrucción del semen. Levítico 15:3 dice, voy a leer la Torá, en este momento me van a pasar la Torá aquí, voy a leer la cita de Levítico 15:3. Y esta es su impureza a causa de su flujo, ya sea que su carne mane su flujo, ya sea que esté obstruida su carne a causa de su flujo, esta es su impureza. Hoy la publicidad y la fama tienden a ensalzar figuras falsas. La arrogancia de los falsos líderes impulsan la inmoralidad sexual a un plano sin precedentes, con la consiguiente caprichosa destrucción del semen. La carne detenida, que habla Levítico 15:3, o la carne obstruida, o la obstrucción de la carne, como está ahí en la Torá, en la traducción. La carne detenida, eso es lo que se le llama la destrucción del semen. Este sellado de la carne es el sello de las fuerzas del otro lado. La única manera de escapar de ello es a través de los guardianes de la generación, o sea, los Zadikim, y aquellos que sean verdaderamente piadosos. Son llamados los guardianes del mundo. La batalla que deben pelear es extremadamente encarnizada, pero ellos son quienes tienen el poder para transformar la carne detenida en un sello de santidad, y ese sello es el tefilín. Cuanto mayor sea la victoria sobre la inmoralidad sexual, mayor será la iluminación espiritual que se obtendrá. Esta iluminación espiritual es el sello de santidad que encuentra su expresión en los tefilín. Cada uno puede obtener fortaleza de los guardianes de la tierra para romper la fuerza de sus deseos y quitarse las fantasías de la cabeza, llenándola en su sitio con pensamientos sagrados trascendentales. Lo que es necesario que entienda claramente es que cuanto mayor sea la fuerza del atacante o del ataque, de la tentación, y más intenso el deseo, mayor será la corrección que tendrá efecto a nivel general cuando los ataques y los venzas, ya que estarás librando el poder de la santidad que hay en esas cáscaras. Ahora bien, entonces, dice aquí que, según lo que nos dice, se nos habla de la obstrucción de la carne o de la carne detenida. Y este sellado no permite que ocurra algo que el alma necesita para su desarrollo espiritual. Estoy explicando esta cita porque habla aquí que hay falsos líderes que están impulsando la inmoralidad sexual. Ahora, pero ¿y estos falsos líderes de dónde son? Porque la publicidad y la fama tienden a ensalzar figuras falsas, y la arrogancia de los falsos líderes impulsan la inmoralidad sexual a un plano sin precedentes, con la consiguiente caprichosa destrucción del semen. Entonces, la única manera de escapar de ello
es a través de los guardianes de la generación, los justos, y también de aquellos que son verdaderamente piadosos. Ahora, ¿quiénes son esas figuras falsas? ¿Y de dónde son esas figuras falsas que han llevado a esto? Y es aquí cuando tenemos que ser claros, pero yo creo que todos entendemos entonces de dónde vienen estas figuras falsas. Estas figuras falsas vienen del sistema impuro, y dentro del sistema impuro hay diferentes caminos que le dicen por medio de los cuales usted se puede acercar al Creador, llámese como se llamen. Y entonces aquí en esta cita que leímos se nos habla de la obstrucción de la carne, o de la carne detenida, y este sellado no permite que ocurra algo que el alma necesita para su desarrollo espiritual. Según esta lectura, debe haber una transformación de esta obstrucción, convirtiéndola en un sello de santidad, y ese sello es el tefilín. Nosotros conocemos el precepto a nivel físico y creemos entenderlo, pero hay aún muchos que no entienden la mitzvah de los tefilín a nivel espiritual. Entendamos esto de nivel espiritual como la espiritualidad que logramos por medio del único método de corrección, que es la Kabbalah. Eso es la espiritualidad. Entonces, según lo transmitido por los sabios de la Kabbalah, este precepto que se llama tefilín es la atracción de la luz. Y para lograr el cumplimiento de este precepto, no basta con cumplir el precepto en el mundo físico, como tradicionalmente se realiza en el mundo físico, o como se realiza en la religión. Este cumplimiento va más allá de lo que se nos ha enseñado a nosotros, de atarnos unas correas. Se nos atamos unas correas dando 7 vueltas por el brazo izquierdo y llevando la otra sobre la cabeza, donde hay una cajita que tiene ciertos textos sagrados, y ese precepto lo encontramos precisamente nosotros en la Torá, en Shemot capítulo 13 versículo 9, en Shemot capítulo 13 versículo 16, en Devarim capítulo 6 versículo 6, y también el capítulo 6 versículo 11 al 18. Entonces son dos los tefilín que nos colocamos en el brazo izquierdo y en la cabeza, y en la cajita se hallan textos sagrados que tienen una colocación interna en el interior de ellas, y externamente de ellas también tienen la letra Shin, que son 2 letras Shin que tiene por fuera. Al lado del brazo derecho hay 3, una Shin, ¿verdad? Una Shin con 3 patillas, y también en el brazo izquierdo una Shin con 4. Entonces se forma el 7. Ahora bien, en la cajita se hallan esos textos sagrados que lo colocamos en la cabeza, en el interior, y externamente está la letra Shin, que como sabemos tiene un importante significado espiritual y místico en la Kabbalah. Así que con esta información, para recordarles a ustedes qué son los tefilín, podemos asegurar que la práctica externa de este precepto puede anular el poder externo del otro lado, o sea, el poder externo de la Sitra Achra. Si el poder externo del otro lado puede ser eliminado cumpliendo el mandamiento de manera externa, como ya lo mencioné anteriormente, imagínense ustedes entonces qué poder interior de este precepto puede volcar completamente el poder de la Sitra Achra si nosotros entendemos y conocemos este precepto en el mundo espiritual. Entonces el precepto, el poder interior de este precepto puede volcar completamente el poder de la Sitra Achra sobre el alma como contenedor de la luz superior, lo que evitará una degeneración progresiva de la vasija, y haciendo que el daño causado en la vasija sea corregido, llevándolo a la santidad. Ahora, si como individuos que anhelamos nosotros el Gamar Tikkun, que es la corrección final, y que esto suceda en nuestra generación, necesitamos alcanzar nosotros más
conexiones, y unas conexiones tales con las vasijas o recipientes externos que se encuentran en la sefirá de Malhut, donde hagamos el despertar apropiado y donde cada uno podamos elevarnos en nuestro deseo por Malhut para que ésta reciba el llenado de arriba. Entonces ustedes van a preguntar, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto de despertar, tener un despertar apropiado dentro de la sefirá de Malhut? ¿Qué es nuestro deseo por Malhut para que ésta reciba el llenado de arriba? Bien, ya vamos a explicar qué es eso. Sigo explicando esto que habla del tefilín. De esta manera, entonces, despertamos todos los kelim que hay en nosotros con el propósito de atraer la luz de Zeir Anpin. Al tener un anhelo de tal magnitud, construimos un parsuf, el cual llamamos Zon, que es Zeir Anpin y Nukba, o sea, el esposo y la esposa, el cual llega a incluirse con Abba Beima, que es Jokma y Binah, y como resultado de eso, reciben la luz que se expanden desde allí hacia los tres parsufim, o sea, los tres rostros, o las tres partes, que son Jokma y Binah, Abba Beima, Yepsut, que está Yepsut y Da'at y de Zon, no son los tres, Abi, Yepsut, Da'at, de Zon. Y para que esto se produzca, entonces nosotros necesitamos recibir la capacidad de arriba, que nos ayude y que nos permita conectarnos con el prójimo. Si esto sucede en el reino físico, o sea en el corporal, entonces podemos nosotros decir que estamos cumpliendo con el precepto de los tefilín. ¿Cuándo cumplimos con el precepto de los tefilín? Cuando nosotros recibimos la capacidad de arriba que nos permita conectarnos con el prójimo para hacer que la luz que está en los tres parsufim, desde Abba Beima, Yepsut, Da'at, de Zon, pueda ser vertida entonces sobre el parsut que nosotros formamos, llamado Zeir Anpin y Nukba, que eso es el alma dentro de nosotros. El alma dentro de nosotros, los atributos masculino y femenino, o lo que nosotros llamamos el deseo de otorgar y el deseo de recibir. Entonces, cuando yo les decía, en esta explicación que les estoy dando, de cómo poder alcanzar unas conexiones tales con las vasijas o recipientes externos desde la sefirá de Malhut y desear lo que está en Malhut, Malhut representa el mundo de la acción. Entonces, como Malhut representa el mundo de la acción, por debajo de Asía, o ahí en Asía, ¿verdad? Tenemos el mundo de Asía. Entonces, ahí por debajo de Zeir Anpin y Nukba hay una parsá. La parsá es una restricción de la luz y entonces nos impide nosotros obtener la luz de los mundos de Bería, Yepsirá y Asía. Y recuerden que esta parsá está en todo el diagrama del alma y del cuerpo, y lo que también le llamamos en todo el diagrama del Kli y de la luz. O sea, así está dividido los mundos, y así están divididos también las sefirot, y así están divididos también las almas, los neshamot. Así estamos divididos nosotros también. Entonces, en este mundo físico, nosotros expresamos los pensamientos, expresamos las emociones, y también nosotros comenzamos a llevar a cabo toda nuestra autoexpresión a través de tres maneras diferentes: con el pensamiento, con la acción y también con el habla. Con el pensamiento, lo que llamamos en hebreo machshavá, con el habla es el dibur y con la acción es el masé. Entonces, Malhut está por debajo de Yeso, y Malhut representa el órgano reproductor del varón. El labia se le llama en la mujer, o la boca, y Malhut es el pórtico hacia Dios, según lo que nos muestra Salmo capítulo 118, versículo 20. Entonces, cuando decimos que en el mundo de la acción, en el mundo de Malhut, donde se expresan los pensamientos y las emociones propios a los demás, o sea, mis emociones propias hacia los demás,
es ahí donde yo tengo que producir ese despertar, ¿verdad? De todos los kelim que hay en nosotros, con el propósito de atraer la luz de Seirampin. O sea que dentro de Malhut yo tengo que despertar todas las kelim que están dentro de mí, o sea, las kelim de recepción, las vasijas de recepción, para que ellas puedan recibir el llenado de Seirampin, que son los atributos de otorgamiento, las cualidades positivas, en otras palabras. Las cualidades positivas, en otras palabras, tienen que ser transferidas. Las cualidades positivas de Seirampin, o sea, tienen que ser atribuidas a Nukba, o sea, a Malhut. Tienen que ser transferidas a Malhut. Y cuando ocurre esa transferencia, entonces se abre la puerta desde Malhut, la puerta que nos conecta, o el pórtico que nos conecta con el Creador. Entonces, Zon, que es Seirampin y Nukba, recibe nueve sefirot superiores desde los niveles individuales de Malhut, contenidos precisamente dentro de cada una de las sefirot superiores. O sea, Malhut de Jokmah pasa a ser ahora Jokmah de Malhut. ¿Qué es lo que les quiero entonces? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la altura de todo crecimiento espiritual en el futuro de Malhut junto con Zon va a producir que estemos cara a cara con Seirampin, o sea, que tengamos una conexión con lo espiritual, en otras palabras, que el hombre desee y anhele la espiritualidad. Eso es lo que va a producir cuando entonces yo estoy sintiendo esa carencia, porque Nukba es la carencia, y la carencia es la disminución, y la disminución es igual a la falta, y eso es lo que nos dice Shamatik, capítulo 4, página 494 y 495 en español, bajo el tema Un Shabbat de Génesis y de los 6.000 años, artículo 124. Voy a leer esta cita para que a través de lo que nos dice el Barasulam podamos entender algo. Nukba representa una carencia. Si hay una carencia en algún lugar, hay un lugar a que ésta sea corregida. Hay lugar a que ésta sea corregida. Y se considera que todas las correcciones han sido realizadas satisfactoriamente mediante la extensión de la luz superior hacia dentro del sitio que poseía esta deficiencia. Pero resulta que en realidad no había deficiencia alguna, sino que la carencia que previamente consideraban como una deficiencia surgió primero bajo la forma de una corrección para que así la luz superior pudiera fluir desde arriba. Esto es similar a quien considera algún asunto y se esfuerza por entenderlo, y cuando consigue el significado descubre lo contrario. Ya no siente el sufrimiento que lo acosaba cuando aún no comprendía este asunto, sino ahora se regocija de su suerte. La alegría se mide de acuerdo al esfuerzo que había realizado antes de haber llegado a comprender el asunto en cuestión. De esta forma, el tiempo de observación que mencionamos se llama Nukba, una carencia. Y cuando uno se une con esta carencia, da luz a la descendencia y a la renovación. Esto es lo que declaró Shabbat, ya que no hay trabajo en Shabbat, no habrá descendencia ni renovación. De esta forma, el tiempo de observación que mencionamos se llama Nukba, una carencia. Y cuando uno se une con esta carencia, da luz a la descendencia y a la renovación. O sea, cuando yo me uno a esa carencia, cuando la siento, y la humanidad realmente necesita experimentar esta situación, porque la humanidad no está experimentando carencia. Entonces tiene que haber Nukba para que la persona, tiene que haber una falta de algo, para que la persona entonces pueda conectarse con el Creador, para que haya una descendencia, como lo está diciendo aquí, que haya una renovación. Pero eso es cuando entonces estamos nosotros reconociendo que existe esa disminución. Entonces ahora cuando Malhut logra
despertar ese despertar apropiado, ese deseo por Malhut. O sea, porque yo anhele, como dijimos, Malhut de Jochma, pero ahora pasa a ser Jochma de Malhut. ¿Cómo le vamos a explicar esto? Que cuando nosotros entonces nos conectamos con todos y comenzamos a suplir la carencia de todos, dentro de Israel, dentro de lo que se llama Israel, y dentro del mundo, entonces, dentro de las almas que también se llaman Malhut, entonces cuando yo comienzo a unirme a ellas, a conectarme con el prójimo, y comienzo a alcanzar tales conexiones con las vasijas externas y con las vasijas internas, entonces yo comienzo a despertar esas vasijas que están arriba, esos kelim, y entonces la nukba siente la carencia, siente la disminución, y inmediatamente entonces necesita a Seirampin, a su esposo, necesita la fuerza de otorgamiento, en otras palabras, necesita la espiritualidad, y entonces la espiritualidad viene sobre Malhut. Ahora se convierte una parte o un rostro que se llama, un parsub que se llama Seirampin y Nukba, o sea, Zon. Una vez que Son se une a su esposa, entonces reciben las 9 sefirot superiores desde los niveles individuales de Malhut o inferiores que están dentro de cada una de las sefirot superiores, y entonces Malhut de Jochma pasa a ser Jochma de Malhut. Oigan bien, Malhut de Jochma pasa a ser Jochma de Malhut. O sea, Malhut de aquí abajo se une a Malhut de arriba en Binah, con la madre después de donde está bebiendo la leche, la luz, y cuando ella recibe esa luz superior de Jochma que se encubre en Binah, entonces Malhut de Malhut que está en Binah ya no es Malhut, dice aquí, de Jochma, y no es que pasa a ser Jochma de Malhut. O sea, la Malhut que está dentro de la sefirá de Jochma de papá, de la sabiduría, pasa ahora a ser Jochma de Malhut. ¿Qué es lo que yo recibo entonces de Jochma? De papá, del mundo superior. ¿Qué es lo que yo recibo? Yo recibo toda la sabiduría que tiene papá dentro de la sefirá de Malhut, la cual llega a la sefirá de Binah en Malhut, y luego viene, y esa Malhut de Jochma que pasa encubierta en Hasidim se transforma ahora en Jochma de Malhut. O sea, en otras palabras, la sabiduría que usted y yo recibimos, esa altura, esa sabiduría que yo recibo y que usted recibe, ese llenado que recibimos, no es nada más que el Malhut de arriba, que se une al Malhut de abajo para corregir el estado de carencia y disminución y de falta que hay en nosotros. O sea, la espiritualidad dentro de Malhut, allá en Jochma, pasa por Binah, por mamá, y luego pasa a nosotros como que ella fuera Jochma, pero realmente es Malhut. O sea, en otras palabras, recibimos la conexión con las almas superiores de la Asamblea de Israel superior, que se encuentra en la Knesset de Israel, en el estado que se llama Israel, que es Nukba de Seirampin. Entonces, nosotros logramos obtener una cosa que se llama en los mundos espirituales Selen Elohim, la imagen del Creador, y entramos en equivalencia de forma con el Creador. Entonces, ¿qué son los tefilín? Que nos ayudan en este problema de lo que estamos estudiando, de la perversión, de la inmoralidad sexual. ¿Qué son los tefilín entonces? Los tefilín es cuando se colocan en la mano izquierda, miren, el brazo izquierdo y en la cabeza. Entonces conectamos el mundo, conectamos el nivel de recepción con el de otorgamiento, o sea, la línea de la izquierda con la línea en medio, ¿verdad? Unimos el pensamiento con la acción. Por lo tanto, el pacto sagrado que está en el mundo de la acción, aquí en Malhut, debe, como está atado, debe ser, darle 7 vueltas
son 7 vueltas, se hacen 7 vueltas sobre el brazo. Eso significa que hay que volcar estas sefirot. ¿A dónde? A la cabeza. Unirlas con la superioridad, con las sefirot superiores. O sea, con Malhut de Jokmah, que ahora va a ser Jokmah de Malhut. O sea que entonces la acción con la intención estén de la mano. O sea que el deseo de otorgar con el deseo de recibir sea uno mismo. En otras palabras, que el pacto sagrado en la carne sea el mismo pacto sagrado en los mundos espirituales. Y ese pacto realizado acá dentro de los mundos espirituales, eso se llama el sellado. Y a esos que practican este sellado se le llama los guardianes de la generación, los justos, los guardianes del mundo, que pueden pelear encarnizadamente con las fuerzas del mal. ¿Y qué hacen entonces estos guardianes? Rompen la fuerza de sus deseos, se quitan las fantasías de la cabeza y llenan ese sitio con pensamientos sagrados y trascendentales. Entonces, uno es imbuido con la santidad de los tefilín, o sea, con el estado de Kedushá, conoce y hace que se conozca la gloria y el poder de Dios en el mundo. Y la única razón para que estas fantasías y pensamientos cargados de oscuridad se envían a la persona es precisamente para que las transforme y las sublime hacia la dimensión de aquello que es sagrado. Nos toca entonces transformar todos nuestros placeres y todos nuestros deseos en algo más sublime y más sagrado, en el estado de santidad. Tenemos que entrar en la dimensión de lo superior. Y por eso usted ve que el mandamiento del tefilín hay que darle 7 vueltas hasta llevarlo a la cabeza, sobre el brazo izquierdo. Son 7 correas. Entonces, tenemos que llevar nuestros atributos, nuestras cualidades, nuestra fuerza, nuestra sefirot, nuestras almas, tienen que ser llevadas hacia la espiritualidad. Eso significa atarse los tefilín, pero eso solo lo vamos a hacer a través de la conexión con el prójimo. Mientras no logremos eso, no podemos decir que estamos cumpliendo con los tefilín, hasta que no unamos lo corpóreo con lo espiritual y no unamos al 99% con el 1%, hasta que no unamos a la humanidad al estado de otorgamiento, hasta que no seamos uno, hasta que Israel y las naciones no sean uno. No podemos decir que estamos utilizando los tefilín. Y cuando usted alcance la altura de su crecimiento, en el futuro, usted va a estar rostro a rostro con Seir Anpin, en una keter que lo va a envolver, y su mayor disminución, un punto bajo de yeso de Seir Anpin. Entonces usted va a poder estar realmente en un estado de galut, de grandeza, y entonces a eso sí le vamos a poder llamar la Asamblea de Israel. Le podemos llamar Malhut, le podemos llamar la Santa Shekinah, el alma colectiva de Adán Harishon, para corregir ese pecado que se cometió al principio, ¿verdad? El pecado sobre la inmoralidad sexual, de la seducción que hizo la Sitra Achra de llevar a Adán al rompimiento de las vasijas. Para reparar este daño, nos toca entonces a nosotros ponernos los tefilín. Pero significa conectarnos con el mundo. O sea, nosotros estamos en el grado superior, Baruch Hashem, por eso. Entonces tenemos que conectar los del grado inferior a nosotros. Y eso se llama conectar el mundo en un sistema unificado, o se llama el deseo de toda la gente, o se llama Mashiach, o se llama la garantía mutua. Que el Creador nos ayude, y solamente de esa forma vamos a poder eliminar toda la inmunidad sexual que se ha llevado a cabo con el sistema impuro. Y el Creador entonces va a establecer su sistema puro, su reino perfecto, o como le llaman muchos, el Malhut HaShamayim en esta tierra. Que el Creador nos siga dando luz, y mucho amor y luz y paz para ustedes. Shalom Aleichem.